el administrativo y de seguridad es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada o cuando sea producto de una violación. Esto se publicó, pero luego por la tarde apareció una desmentida. Es decir, el gobierno dio marcha atrás y ha puesto en tela de juicio justamente la situación de Rubinstein. A ver, del secretario de Salud, Ernesto Sanz, hombre de la Unión Cívica Radical, dijo: mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión. Lucía, buenas noches. Contame qué está pasando y por qué el gobierno da esta marcha atrás. Buenas noches, Rosario. Bueno, una comunicación cruzada y una interna en el gobierno que quedó muy evidente en este caso. Esta resolución a la que vos hacías referencia la publica la Secretaría de Salud, ex ministerio, ahora Secretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo de Carolina Stanley. ¿Quién crea esta resolución? El secretario Rubinstein. Rubinstein la publica y la festeja en sus redes sociales. Es una objeción de aborto no punible que, bueno, lo que hace es limitar la objeción de conciencia, como vos bien decías ahí. ¿Qué pasa? Horas más tarde, Macri se entera de esto. En La Rosada es decir, el presidente no lo sabía. El presidente no lo sabía. A alguien se le pasó. Apuntaron a Clusellas, el secretario de Legal y Técnica, porque dice, a alguien se le pasó esto. El decreto, la resolución salió. Permitime que vamos con el tuit de Rubinstein, justamente, que dice: la Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho al Aborto Legal. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. Boletín oficial estamos hablando, ¿eh? Por eso después viene la desmentida del gobierno. A ver. Claro, bueno, entonces el gobierno Macri la manda a Carolina Stanley, que es la superior de Rubinstein, a anular esto, y muchos integrantes del gobierno apuntan contra Rubinstein. Por eso ahí vos mostrabas a Sanz, el radical, y en un vasto sector del radicalismo, dándole su apoyo, su solidaridad a Rubinstein por lo que está pasando. Un Rubinstein que queda completamente... Porque Rubinstein puede irse del gobierno. Queda completamente desacreditado después de esto, y había una versión muy fuerte de que en La Rosada le estaban pidiendo la denuncia. En La Rosada lo niegan, dicen que nadie le pidió la renuncia a Rubinstein, que si se va es por sus propios medios, pero por supuesto que lo desautorizaron, y es muy probable que en estas horas Rubinstein presente efectivamente su renuncia a días de que el gobierno, de dejar el gobierno, de que Cambiemos se vaya. Así que una interna explosiva a días de dejar la presidencia Mauricio Macri. Bueno, y adelantame un título sobre Boca, porque a esta altura del día y cuando están cerrando las listas, versiones hay de todo tipo. ¿Recalan funcionarios del gobierno nacional en el club? Bueno, cayó como una bomba que Riquelme se integrara a la lista de Amial y Pergolini, y ahora en La Rosada están analizando qué hacer porque querían sostener a Boca y que muchos de sus funcionarios migren ahí. Bueno, están analizando cómo cierra la lista, horas para el cierre de listas, y es la preocupación central de Mauricio Macri por estas horas. Enseguida te contamos más detalles. Ley de góndolas, el Congreso debatiendo. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Así es, ley de góndolas. En un rato te vamos a contar un poco de qué se trata. Básicamente, viste que hay mucho abuso de parte de grandes marcas, de grandes empresas, cuando ocupan lugares en las góndolas en acuerdo con grandes cadenas de comercialización. Vamos con los detalles, Agustín, ahora. ¿Vamos con los detalles ahora? Sí, bueno, sí, vamos. vamos. Tenemos ahí una placa Dale. preparada a tal efecto. Mirá, uno de los puntos que trata la ley esta, que la exhibición de productos de un proveedor no podrá superar el 30% del espacio. Viste que vos a veces vas y te parás frente a una góndola que tiene todo absolutamente tomado por un mismo proveedor. A veces no la misma marca, pero sí la misma compañía que está atrás, dueña de todas esas marcas, que te copa la góndola, y entonces vos como consumidor te ves atrapado a tener que elegir esos productos. Bueno, hasta el 30% de limitación para que un proveedor pueda ocupar una góndola. Después se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales. Quien no está muy metido en esto te dice, ¿cómo alquiler? Bueno, sí, las grandes cadenas de comercialización, los grandes supermercados alquilan, cobran por espacios preferenciales en las góndolas, que además está estudiado según el comportamiento de los consumidores, hacia dónde mirás, para dónde te movés, si te agachás, si no, la altura, el estante donde va el producto, todo eso está tarifado. Bueno, habría una prohibición de alquiler de esos espacios preferenciales. Después, los productos de menor valor no podrán ser ubicados en espacios de escasa visibilidad, algo que también ocurre. Algunos productos que, por acuerdo, ¿te acordás el famoso
tema con el programa de precios cuidados. Sí. Por ejemplo, que uno decía, sí, está bien, el programa está, pero ¿dónde? Lo tenías que buscar, dar la vuelta a la góndola, agacharte, subirte un banquito. O si no estaba a 7 metros. Claro, y tenías que subirte un banquito, pedirle permiso a alguien muy alto. Bueno, todo eso también va a contemplarse. Tenías que ir con Ginóbili a hacer las compras. Claro, te acompañaba y le decías, Manu, sí, me Manu, pasás dale, mirá. Claro. Dame una mano, le decías, Tenía a ver si lográbamos bajar un producto. Un trabajito extra, Manu, con eso, porque la necesitaba. Bueno, y otra cosa muy importante que contempla la ley, se propone la creación del Observatorio de la Cadena de Valor. Esto es muy importante y hace muchos años que se viene hablando que se tiene que construir un observatorio de la cadena de valor en Argentina. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento bien abarcativo de control de la inflación. Acordate que cuando hablamos de inflación muchas veces criticamos la teoría de que el Banco Central, la cantidad de dinero, pero la forma de estudiar la cadena de valor y dónde en esa cadena van ocurriendo saltos en la rentabilidad y cuáles son los sectores que se van apropiando de esa rentabilidad y que explican parte de los precios altos y de los movimientos inflacionarios es muy importante y eso es algo que también contempla esta ley. Después habrá que ver cómo se lleva a la práctica y cómo se ejecuta todo esto. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema con nuestros invitados. Arranco con José Urtubey porque ya me avisó que se tiene que ir más temprano. Ay, ay, ay. Se nos va a otro canal después, ¿no? Bueno, pero vino primero acá. José Urtubey, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, ley de góndolas. ¿Es posible hacer todo esto que estamos enumerando? Sí, es posible y necesario. Me parece que es muy importante, sobre todo lo de la cadena de valor. Muchas veces... La cadena de valor es histórico, ¿no? Sí, porque ya tuvimos un ministro que dijo que los supermercados se dan chorros. No pasó nada. Muchas veces los que están muy cerca del consumidor, ahí es donde se generan muchas de las distorsiones. Entonces me parece que es importante la ley, hay que apoyarla y hay que buscar una salida de control como Pero alguna vez sabremos dónde está la distorsión y si realmente se puede controlar. Ese es el seguimiento, sí, no te quepa duda. Porque la trazabilidad del producto la tenemos. La tenés, y ahí es donde debió haberse hecho hace tiempo ya. Pero entonces quiere decir que el Estado no ha controlado, no quiere controlar. Bueno, lo que pasa es que esta es una forma de avanzar. En su momento, siempre, hace ya décadas que se viene diciendo cómo muchas veces muchos industriales no son los formadores de precios, sino los que están próximos a la distribución. Bueno, ahí habrá que ver eso. Los supermercados, por ejemplo, vuelvo con la declaración del ministro. Sí, pero es que eso es histórico, no es algo nuevo, digo. A mí siempre me abrumó que un ministro diga, los supermercadistas son chorros y no pase nada. No, yo no voy a decir nunca eso. Sí creo que es importante lo que decía, de buscar puntualmente en la cadena de valor un seguimiento de los precios. Héctor Recalde. Porque también, Héctor, la inflación también hay una cosa, ¿no? Creo que no es solo de precios, acá tenés una inflación de costos en la Argentina, con lo cual eso va a permitir también entender. No nos olvidemos que vos tenés, por ejemplo, en materia de producción industrial, 2/3 partes de los productos, de los insumos, vienen del exterior para los productos finales. Sí. Entonces, ahí también tenés costos, lo que es la electricidad, lo que son las tarifas. Va a venir bien a hacer todo un raconto puntual. O ahí va a venir la polémica con los transportistas, ¿no? Porque también, si no le van a echar la culpa a los transportistas, ahí tenemos, bueno, no sé, Héctor, este tema. En este aspecto, como muchos otros, el rol del Estado es fundamental. En el seguimiento de la cadena de valor, qué pasa con las tasas de interés, qué pasa con las tarifas. Digamos, hay muchas cosas para hacer. Cuando uno analiza la situación de la República y de nuestro pueblo, la verdad estamos en un lugar, en un tembladeral. Por eso es muy importante, frente a la asunción del nuevo gobierno, aclarar cuál es la realidad. Porque, digamos, el pueblo está ilusionado con que inmediatamente vamos a transformar. No, va a ser una cosa gradual, dificultosa, y esto hay que decirlo con mucha claridad. Pero hay que tener las herramientas. Entonces, si uno tiene la ley, ¿no es cierto? Sí, después hay que hacerla cumplir. Sí. Después, que es otro trámite en la Argentina, pero bueno. Una vez le pregunté al general Perón, yo era muy joven. Sí. Lo aclara, Héctor, por las dudas. En aquella época, mucho más joven que ahora. Está coqueta, vea que dije. Le pregunté para él cuál era la ley laboral más importante. Me dijo, la que haga cumplir las leyes que existen. Claro. Bueno, la herramienta está, no la haces cumplir. Fíjate que yo creo con la que emergencia alimentaria, por ejemplo, es ley y no pasó absolutamente nada. Bueno, es el rol del Estado en hacer cumplir la ley. Héctor, lo que también quiere decir, creo, porque lo hablábamos en el corte, es que hay que concientizarse que la salida no va a ser fácil. 2020 va a ser un año difícil, en donde no solo tenés las obligaciones crediticias que tiene que afrontar la Argentina, sino que también tenés un aparato productivo absolutamente deteriorado, en donde no tenés financiamiento, donde tenés una presión tributaria por las nubes. Me parece que desandar eso
va a ser muy costoso, quizás los primeros meses vamos a encontrar alguna suerte de primer colchón de algunos pesos que van a circular producto de la emisión monetaria que se está dando por el superávit comercial, producto del cepo, que lo que iba el ahorro al dólar ahora está yendo, pero eso es un cebador como en los altos de los años 80, es decir, que hay que usarlo pero no abusar, es decir, a partir de ahí seguramente después vamos a tener que ir a un trabajo más de fondo en lo que son políticas ligadas al desarrollo. Permítame que le pregunte, que tenemos un empresario pyme, porque debe sufrir todas estas cosas. Pablo Facio es empresario pyme cervecero. La lucha por la góndola, la lucha por las tarifas, los costos, ¿cómo es esto? A ver, para entender por qué un producto sale tan caro. Mira, yo lo que te puedo decir respecto a este tema de la ley de góndolas es que se llega a este punto de una sobreabundancia normativa porque estamos en un nivel de concentración de la economía en lo que es productos de consumo masivo que es escandaloso. Es escandaloso el nivel de concentración al que ha llevado la economía argentina. Es decir, una empresa pyme no tiene mucha chance. No, mirá, nosotros hace 15 años que empezamos a elaborar nuestros productos en Argentina, recién. Y en el transcurso de estos 15 años hemos presentado en defensa de la competencia 2 denuncias por abuso de posición dominante, por prácticas anticompetitivas. Una fue archivada y la otra está en este momento en trámite. Todas las prácticas que nosotros denunciamos han sido probadas en la etapa de instrucción. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que, estando todas estas cosas a la vista, las autoridades, en este caso el secretario de Comercio, habiendo una denuncia radicada, conceda una concentración en un mercado como el de la cerveza, donde pasamos en 15 años de 6 jugadores a la creación de un oligopolio en 2. Entonces yo cuando veo a la gente de la Copal o a los grandes grupos económicos poniendo el grito en el cielo con estas cosas o columnas de opinión en los medios masivos diciendo que la ley de defensa de la competencia no sirve para nada o burlándose de la sanción de la ley, esta ley de góndola, digo, y hablando de la autorregulación del mercado. La autorregulación del mercado es la privatización del derecho en Argentina. Y este es el estado al que ha llegado la economía argentina, con lo cual yo creo que el gobierno, por delante, tiene una enorme responsabilidad, no solo en hacer cumplir la ley, sino en revisar muchas de las cosas que se han conseguido todos estos años, porque si no, sí va a ser muy difícil. ¿Cómo subsiste un empresario? Y mirá, en nuestro sector, por ejemplo, ¿no? La lucha Cuando vas al supermercado y querés poner tu cerveza. Tenemos lugares marginales, muy menores, es una pelea constante por la reposición en la góndola, condiciones de pago imposibles a 180, 120 días, descuentos que nos hacen por servicios que nos prestan casi de manera unilateral. Digamos, la cantidad de descuentos que ellos se hacen en efectivo al día de los servicios que ellos nos prestan y en la factura que nos pagan es absurdo, realmente es absurdo. Uno trata de pelear el lugar en la góndola para sostener un espacio en el mercado, sí, tener presencia, pero la verdad que se hace muy difícil. Héctor, ¿cómo se defiende esto? Ahora, si hay una ley, va a haber ley, pero sí, si el Estado bueno, todavía la ley no está. Por eso, la ley comenzó no está. Hoy a tratarse en la Cámara de Diputados. Esta ley tiene que ir al Senado, seguramente a partir... El Senado dice que no tiene fecha, porque hoy se aprobó alquileres, media sanción, el Senado lo va a tratar a partir de marzo, con la nueva composición, cuando se inicie el periodo. Y después tiene que ir al Poder Ejecutivo para promulgarla y luego sacar el decreto reglamentario. Ahora, yo coincido totalmente con lo que aquí se ha dicho. Este es un paso muy importante adelante, porque hoy 1, 2, 3 grandes empresas en cada rubro concentran el 70, el 80 o el 100% del mercado. Hoy 28 grandes empresas. El chiquito se muere así, este es el punto. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina de hoy? El incumplimiento de las normas legales vigentes. Por ejemplo, hay una ley que se denomina la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios que aprobó el Congreso en el año 2015. ¿Qué significa esta Ley de Observatorio de Precios? Que funcionarios del Ministerio de Economía,
con representantes de 2 entidades de defensa de los consumidores, observan los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios. Bueno, pero eso no se hizo, evidentemente no se hizo. Agustín, el problema en la Argentina es que no se cumplen las normas vigentes. A ver, Agustín. No, un comentario, un tema por el cual eso no se hizo, porque aparte en algún momento hasta me tocó trabajar, intentar armar esas cadenas de valor acá, digo, a ver cómo lo ven ustedes desde la práctica, de lo cotidiano. Un tema muy importante es la informalidad. Digo, cuando hay muchos países del mundo, países desarrollados sobre todo, que tienen hecho estos estudios de valor y la cadena completa y cómo se va formando la rentabilidad en la cadena. En Argentina, ¿creen que es la informalidad un problema que hace que esto va a ser difícil de llevar a la práctica? José. Bueno, de hecho, hablando de la informalidad, estás casi en un 45% de informalidad. Por supuesto, es uno de los desafíos. Y un poco también el segundo desafío, ahí lo veía en el Zócalo, si es ajuste o inversión. Hoy vos tenés en lo que es la capacidad industrial ociosa instalada un 40%. Hoy la Argentina necesita de créditos productivos para capital de trabajo para poner en funcionamiento. Esa es la forma de fortalecer la oferta productiva y esa es la forma también de colaborar para bajar la inflación. Pero sin lugar a dudas, ese es uno de los desafíos y la otra es la informalidad. Hay que buscar, en su momento cuando se salió mal del cepo en el año 2016, no se entendió que gran parte de la economía informal todavía funcionaba a 9. Son realidades que distorsionan los índices, pero hay que tener en cuenta sin lugar a dudas. Ariel Basteiro, buenas noches. En cuanto a este tema, marcar que cuando hay una política que se quiere aplicar y uno ve que hay una alta reacción de determinados sectores, algunos comunicadores sociales que empiezan a opinar al respecto, te das cuenta que puede afectar esos intereses. El tema de los mercados populares que se intentó llevar adelante en el anterior gobierno, que podría servir para poner precios testigos fundamentalmente, para que controlen los precios de los grandes supermercados, que por cultura nuestro país tiene una particular vocación de ir a esos grandes supermercados, pero si en cada barrio existiese ese mercado popular o un pequeño mercado del abasto, como se intentó en algún momento, supongo yo que tendría que ayudar mucho al control del precio como precio testigo, fundamentalmente. Ahí habría un ahorro se calcula entre un 30 y un 40% de lo que después se ve en las góndolas de los supermercados. A ver, esto es lo que te afecta a vos directamente el bolsillo y la macro está directamente relacionada. Cristalina Georgieva, la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, dijo: admitimos la pobreza en la Argentina y también sabemos que hay que poner el foco en lo social. Y después vino el pero. Claro, con el presupuesto que se tiene, muchachos, se está diciendo en la Argentina. A ver cómo está viendo esto Alberto Fernández en las negociaciones que se vienen con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tenemos placa? Ah, bien, bueno, vamos con placa. Me habían dicho que no. Vamos a proponer un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste, dice el presidente electo. Esto es muy importante, porque lo que el presidente electo está diciendo cuando afirma que la Argentina se tiene que poner de pie es que pueda crecer el país. Primero crece el país y después cumple con lo que está adeudando. Pero es fundamental y no se puede hacer sobre el hambre del pueblo, que ya tiene hambre y que será este tema prioridad, la prioridad para el gobierno que comienza el 10 de diciembre. Héctor. Exactamente. Es dar en el clavo de la situación. Es imposible convivir en una sociedad como la nuestra que haya pobres, de hambre. Es decir, que haya hambre. Es decir, nosotros en algún momento buscábamos pobreza cero. Hoy estamos tratando que haya hambre cero. A ese abismo nos ha hundido, la verdad, 4 años de donde el Estado no es que estuvo ausente. Nunca el Estado está ausente. En el Código Penal hay delitos de acción por omisión. Cuando se omite políticas públicas defendiendo a los sectores más rezagados, evidentemente hay toda una intencionalidad. ¿Qué tiene que ver? Si aumentó el trabajo no registrado. Estos últimos años nosotros convivíamos con un trabajo alto, un tercio, 33% más o menos. Hoy está casi en el 40%. El trabajador registrado significa hombres y mujeres con menos derechos, sin protección social, con evasión. Y esto incide además en el consumo. Lo importante
bueno, lo decía Alberto, poner dinero en los bolsillos de los jubilados y los trabajadores. Ahí comienza el círculo virtuoso. Con dificultades, hay que hacerlo gradualmente, pero yo creo que es muy importante además decir, estamos mal, pero realmente hay esperanzas porque cambió el signo de la conducción del Estado. Entonces, cuando haya posibilidades de mayor consumo, gradualmente, evidentemente, ahí comienza el ciclo virtuoso. Mayor capacidad adquisitiva, mayor venta, mayor consumo, mayor tasa de actividad, mayor empleo. Agustín, estamos hablando, quería preguntarte justamente sobre esto, ¿no? Sí, el fondo una observación, Héctor, porque digo, es cierto que lo que marcaba Cristalina Georgieva, digamos, trata de ser amigable, pero en definitiva dice... Más o menos cuidado, amigable. Claro, porque digo, dice, sí, entendemos que hay pobreza, que hay hambre, va por ahí, pero después dice, no, cuidado, porque hay partidas de gasto que el Estado debería ver, que no son del todo eficientes. Lo que está pidiendo es más ajuste, la lógica del Fondo Monetario. Sabemos que va por ahí. Lo que Alberto le está planteando es el camino inverso, el camino de la política expansiva, el camino de fortalecer el mercado interno y generar crecimiento y que al final del camino eso va a ser mejor para todos. En ese marco se da la negociación. Vos planteabas recién, Héctor, el tema de que aumentó, son ciertos esos datos que acabas de dar, casi a 40% la informalidad. Ahora, el Fondo Monetario no ve con malos ojos este aumento de la informalidad porque va en favor de la flexibilización laboral. Claro. Esto va a ser parte del debate también. Claro. Por eso nosotros con el Fondo Monetario Internacional le tenemos que poner límites, como ya lo planteó Alberto. Además, quiero reivindicar unas palabras de Néstor Kirchner, cuando dijo cliente muerto no paga. Incluso por los propios intereses de los acreedores, hay que poner límites. Y desde la soberanía popular, del apoyo del pueblo, esos límites uno los puede poner gradualmente, elegantemente, hablando un discurso florido como el que puede tener el Fondo Monetario Internacional, pero defendiendo los intereses populares. José. Sí, a ver, esto es criterio puro, razonabilidad pura. El gobierno de Macri es inentendible cómo ahogó el aparato productivo, cómo ahogó la capacidad adquisitiva de los argentinos en pos de una especulación financiera que creía, a partir de, obviamente, un mal diagnóstico internacional de la economía, que creía que él iba a poder reemplazar esta deuda. Cuando vos tenés una política ligada a la timba financiera y, por otro lado, dejás de lado la posibilidad de generar recursos para poder hacer frente a tus obligaciones, bueno, obviamente lo que a nosotros nos parece algo lógico, a estas personas no. Esto es lo que hay que remarcar, que es importante el cambio que se va a dar en la Argentina, solamente con eso. Ariel. El tema de la deuda, yo creo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la incapacidad que va a tener Argentina para poder hacer frente a los pagos de los vencimientos que se van a dar sobre el 2020, va a ser una situación que amerita una rápida negociación con el fondo, una clara negociación con el fondo. Primero porque el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo casi, diría, entre el gobierno saliente y el Fondo Monetario por afuera de las normas del fondo, que no llevó adelante los trámites correspondientes que le permitiría haber dado préstamos a un país que tenía claras intenciones de permitir fuga de capitales. No pasó por el Congreso, es un acuerdo que no pasó por el Congreso, con lo cual desde ese punto de vista, y tiene la obligación de pasar por el Congreso, con lo cual es un acuerdo ilegal. Esto podría poner al gobierno de Alberto Fernández y decirle, miren, vayan y arreglen con Macri, que ustedes fueron los que le dieron la plata. Argentina no tiene nada que ver con esto porque el fondo avanzó en darle plata cuando sabía que estaba todo hecho mal, digamos, todo de problema. Sí, pero el fondo no se va a hacer cargo de nada, digamos. Bueno, también es van a tener que tener es una tradición. Que ellos van a tener que tener responsabilidad. Fueron ellos los que dieron el dinero sin tener que haberlo dado. En este marco, digo, para combatir el hambre, se ha presentado ya una tarjeta alimentaria. Entonces quería saber cómo ustedes lo ven, porque se hizo una reunión la semana pasada con los distintos sectores de la sociedad para que tenga amplio consenso esa tarjeta alimentaria. Pablo. Sí, yo lo veo como iniciativa, me parece espectacular, me parece que desde todo punto de vista la participación de todos los actores sociales, de gente de la cultura, gente que viene del mundo de la gastronomía, los trabajadores de la tierra y demás. Sí. Y desde las pymes lo que podemos aportar es nuestro trabajo diario, tratar de, como dijo Alberto Fernández, sacarle las lonas a las máquinas levantar las persianas de las máquinas y ponernos a trabajar. Por eso creo que esta posibilidad que nos va a abrir la ley de góndolas, de poder acceder con nuestros productos al mercado con más facilidad, va
a ser como un dinamizador de esa posibilidad hacia adelante. Héctor, tarjeta alimentaria y canasta básica, ¿no? Sí, sí, las dos cosas son muy importantes. Quisiera agregar sobre la ley de góndolas que legisla no solo sobre los alimentos, sino también sobre las bebidas, artículos de higiene. No alcohólicas, ¿eh? No bebidas alcohólicas. Aclaremos. También artículos de higiene y artículos de limpieza. Y lo importante es que no solo regula la participación de las empresas y de los productos en las góndolas de los supermercados, sino también en toda la publicidad virtual. En la publicidad virtual, que es muy importante, también establece los porcentajes máximos que cada producto puede ser exhibido. De modo tal que es una iniciativa importantísima. Yo espero que el Senado pronto la sancione y luego, bueno... Pareciera que no va a ser muy pronto, pero veremos, porque quizás el presidente que llega llama a extraordinarias rápidamente y tendrán que ponerse a trabajar. A ver, Agustín, ¿tenemos el seguimiento de algunos productos, lo que aumentaron a lo largo de este año? Sí, tal cual, para mostrar algo un poquito más palpable, más real. Siempre hablamos del índice de precios, que es un conjunto que está bastante cuestionado, qué canasta toma, qué no toma. Entonces acá tomamos productos puntuales, que hacemos el seguimiento nosotros para mostrarte cuando vas a la góndola y enfrentás la realidad, qué es lo que pasa con los precios. Algunas referencias. Kilo de pan, por ejemplo. El primer dato que tomamos ahí es el de 1 de enero, cuando arrancó el año. 79 pesos. Sí. Hoy, 140. Claro, siempre que esto es un promedio tomado de algunas panaderías, ¿no? Porque algunos te dicen está un poquito menos, un poquito más. Variación en lo que va del año, 77,2%. O sea, un bien esencial. El kilo de pan, 77% de aumento. No terminó el año todavía. Una gaseosa, referencia, marca que todos conocemos, de 2 litros y un cuarto. Arrancó el año en 85 pesos, hoy 137. O sea que el aumento es de un 61,1%. Todo esto por arriba del promedio de la inflación, ¿no? Y ni te cuento de los salarios. Por arriba de los salarios. Sí, muchísimo claro. más por arriba. Un paquete de fideos que tomamos como referencia, 38 pesos, hoy 52,50. Acá subió un montón, pero menos que el resto, 38,1%. Y tenemos un producto más que tomamos como referencia, que es también un producto básico, la leche. Un sachet de leche entera, valía 32 pesos a principio de año, 53 pesos con 40 al día de hoy, una variación del 67%. Como verás, productos puntuales, concretos, específicos, todo muy por arriba de lo que creció el salario de cualquiera. Sí, y aquí no está marcado los que han dejado de consumir la leche. Bueno. Acá tenés el aumento, pero justamente por ese aumento del 67% promedio hay mucha gente que ha dejado de consumir, no puede comprar la leche. No, o un yogur, o queso, ni te puedo explicar, hay que sacar un crédito para comprar un queso. Lo cual, déjame marcar algo, marca una situación dramática, porque generalmente cuando vos tenés inflación alta, persistente y que se acelera, es porque la actividad económica crece también. En este caso, en Argentina, vos tenés la combinación de los dos grandes males. Cae la actividad y tenés recesión y la inflación está disparada y descontrolada. Es el peor de los mundos. Bueno, esto es Argentina. Vamos porque nos estamos dedicando también, vos ya sabés, a lo que pasa en Bolivia, ¿no? A la represión, los muertos, aquellos que no los dejan pasar de un lugar a otro, por su color de piel, por el odio racial que tiene hoy Bolivia, que ha vuelto en realidad a Bolivia. La presidenta usurpadora del poder, la senadora Áñez, ha presentado proyectos. Hay un proyecto del oficialismo y un proyecto del MAS para el llamado a elecciones en Bolivia. Un proyecto base de ley. Probablemente pueda ser corregido, consensuado, enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar el país y de elegir a nuestros gobernantes y obviamente agotando todas las instancias. Si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues ya buscaremos otros mecanismos, pero de que elecciones van a haber en el país, sí, nosotros lo garantizamos. Muchas gracias. Bueno, garantiza que va a haber elecciones, todavía no hay fecha, se especula con el 19 de enero, el 20 de enero termina el mandato de Evo Morales, que sigue siendo presidente de la Nación porque su renuncia no ha sido aceptada. A ver, Ariel, esta es la situación hoy. Sí, la situación hoy, sumado a esto, bueno, la gran represión, ¿no? Creo que continúa además. Dejamos de hablar de las elecciones, de los porcentajes que había sacado Evo, de qué decía la Constitución o qué dice la Constitución en cuanto a cómo se puede darle institucionalidad al futuro de Bolivia, para pasar a hablar del nivel de represión desenfrenado que existe hoy en Bolivia.
a partir de un ejército y policía que está tirando, usando balas de plomo contra población civil totalmente desarmado. Nada justificaría que utilizaran balas de plomo para desbloquear, como dicen ellos, piquetes que hay en las rutas o en una planta distribuidora de gas como la que sucedió ayer en la noche, donde hubo 11 muertos, porque tiraron con bala de goma, con fusiles FAL, con alto calibre, y esa violencia desatada que aparte justifica ese accionar de los militares con un decreto que le da impunidad para que no van a tener ninguna persecución penal por llevar adelante esos crímenes, sumado a esto a una presidenta que obviamente no tiene legalidad porque si el Senado se tendría que haber realmente reunido como tendría que haber sido, ella fue elegida con una docena de claro, senadores, por supuesto. Era muy poco. Había antes que ella 2 vicepresidentes, con la vicepresidenta y el vicepresidente segundo, o sea que tendría que haber habido otro vicepresidente interino. Por eso decimos que hay un poder usurpado. Lo cual muestra que es el poder el que ha impuesto a esta mujer, que el objetivo principal es terminar con los gobiernos o el gobierno de Evo Morales y borrar de la tierra todos sus avances, todos sus logros, y que también ahí hay mucho olor a litio, a gas, a intereses muy fuertes, obviamente, de ciertos grupos. Sí, contábamos en el día de ayer que además el 20 de octubre debía empezar a trabajar una empresa alemana con el tema del litio para darle valor agregado y hacer baterías. Se suspendió. Claro, se suspendió. Evo tomó una actitud inteligente, no cerró solamente con una empresa alemana, cerró con una empresa alemana para hacer baterías, con una empresa china para llevar adelante otros emprendimientos con el tema del litio, con una coreana para hacer sulfuro de litio, uno de los derivados. No puso los huevos en una sola canasta, habilitó que en varias empresas de diferentes nacionalidades trabajaran. Lo que sí hizo, no permitió el ingreso de empresas norteamericanas. Creo que ese puede ser un detonante importante. El motivo, la justificación del golpe. Héctor, hablando de todas estas cosas y mirándolo desde la Argentina, los otros días Máximo Kirchner dijo hay que estar atentos a esas mentes que pretenden sembrar el odio y la división. Por eso uno tiene que acercarse con afecto al que piensa distinto, siguiendo ese camino. Es decir, yo creo que hay un porcentaje muy importante de la sociedad que realmente votó en contra de este gobierno, del gobierno que viene, en contra de Alberto. Hay que dirigirse a ellos con afecto. O en contra del peronismo. Hay también hay un porcentaje de, nosotros le decimos gorilas. Sí, por eso digo, si no hay hay un porcentaje, pero hay otro que se lo puede, acercarse uno, hablar, explicar las cosas para que entiendan, evitar los prejuicios. Evidentemente, pero están, dispuestos a escuchar una idea distinta. No importa si están dispuestos, uno tiene que tratar de que estén dispuestos. Por eso digo acercarse con afecto. Pero hay datos de la realidad. Bajó el consumo de leche. Es lo que estábamos diciendo, sí, claro. Bueno, esto es inadmisible que en un país que aspira a una mínima igualdad, un punto de partida igualitario para nuestros pibes y pibas. Perdió el salario, perdió un poder adquisitivo del orden del 17%, estadísticas oficiales, las jubilaciones más del 20%. Son datos que están ahí, que por eso uno tiene, argumentación, es el INDEC, no son datos propios, ¿no? Para tratar de conversar, esto tiene que ver con la militancia. Cuando uno tiene convicciones, tiene que militar con estas ideas, acercarse al otro, a la otra, y tratar de buscar el apoyo a un gobierno que va a empezar con muchísimas dificultades, pero evidentemente el cambio de signo de la política nos da muchísimas esperanzas. Héctor, ¿en cuánto bajó el consumo de leche? Estábamos apuntando. ¿En cuánto bajó el consumo de leche? 35 litros promedio por persona y por año, desde el año 2015 a la actualidad. Y el consumo de carne vacuna bajó de 75 kilos por persona y por año. Mira, tengo acá un dato interesante. A ver. En medio de esta crisis que está viviendo la Argentina, salió una resolución compensando a las empresas de gas por la devaluación del peso con respecto al dólar que hubo entre el 1 de abril del año 2018 y el 31 de marzo del año 2019. ¿Sabés en cuánto? 24.500 millones. 24.524 millones de pesos que se abonará en 30 cuotas
y con la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina. Verdadero escándalo. En medio de esta crisis. A los trabajadores no le compensaron nada, ¿no es cierto? ¿A las pymes no le compensaron algo? Las pymes No, nada, no, nos nada. están matando con la tasa de interés. ¿Y quién compensa a los trabajadores? No, nadie. Por la pérdida en el poder adquisitivo, por la devaluación del agua peso. y ajo, suelen ¿Quién decir. compensa a los jubilados? En cambio, sí compensamos a las empresas de gas, productoras, pero es a las productoras de gas. Sí, está clarísimo. Es un escándalo. Lucía, a ver, los que sí buscan compensación son algunos funcionarios. ¿Se van a Boca? Buscan refugio en Boca, pero bueno, está por verse porque ahora hubo un cimbronazo, ¿no? En el mundo de la política y en el mundo del fútbol. Riquelme anunció, como te contábamos hace un rato, que va a integrar, después de meses de dudas que se lo tironeaban a Riquelme, que va a integrar la lista de Amial y Pergolini. ¿Y qué pasa? Esto cayó como una bomba en la Casa Rosada, que como te decía, buscan refugio en Boca y van a llevar como candidato al sucesor, al que quieren imponer como sucesor de Tano Angelici, que es Gribaudo. Bueno, por supuesto que esta noticia cayó muy mal. ¿Por qué? Porque las encuestas que maneja la Casa Rosada dicen que si Riquelme compite, tienen altas chances de ganar Boca. Y esto, bueno, lleva a horas del cierre de lista a replantearse toda la estrategia. Las elecciones van a ser el 8 de diciembre y esta noche a las 12 de la noche cierran las listas. Todavía no se sabe bien qué va a pasar. Por ahora hay pases de factura muy cruzados en el gobierno. Por un lado el Coti Nosiglia, que dice, bueno, tienen que saber que Gribaudo era un pésimo candidato, yo lo dije, no se sabe qué va a hacer el Coti Nosiglia ahí adentro. Por otro lado, críticas también. ¿Pero Marcos Peña va a Boca? Bueno, ese era otro rumor de esta mañana. Antes de que se conozca el tema de Riquelme, que cerraba con Amial, se empezó a decir que había una alta posibilidad de que Peña fuera como segundo en la lista de Gribaudo. Eso después se descartó. Después algunos empezaron a decir, bueno, con este panorama tenemos que llevar a Macri porque podemos perder Boca. Viste que se viene especulando que el presidente saliente que sea el quiere irse candidato, a Boca. que sea Macri. Que el candidato sea Macri. Es una jugada muy riesgosa. Algunos sectores lo hablan. La verdad que no hay ninguna confirmación al respecto. Lo más probable es que el candidato termine siendo Gribaudo. Pero bueno, hay quienes le piden a Macri que vaya y a Macri no le faltan ganas. La verdad es una jugada muy riesgosa. Bueno, los avatares de la política y el deporte, ¿no? Quizás la intención de otra vez arrancar desde Boca para volver. ¿Ustedes cómo se analizan estas cuestiones? Y es tener presencia política en la conducción de un club como Boca, con tanta popularidad. Me parece que es no salir del escenario público, es una de las intencionalidades que se oculta de esto. Pero a mí me sigue preocupando, no solo de pan vive el hombre, ¿no? En el año 1945, 46... Cuando era más joven. Cuando era mucho más joven. Una indemnización mínima por despido equivalía a comprar 3.333 kilos de pan. Y ahora no quiero ni pensar. Hoy si se compran 300 kilos de pan con la indemnización mínima es muchísimo. Eso es todo lo que se ha perdido en poder adquisitivo. Es decir, entonces tenemos que... La salida va a ser dificultosa. Pero si no empezamos gradualmente a poner dinero en el bolsillo de los jubilados y los trabajadores, va a ser muy difícil el arranque. Yo confío en que Alberto lo va a hacer. Bueno, hoy lo que sí ha pasado en la Cámara de Diputados ha sido una despedida a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, donde todos han elogiado su trabajo, lo han aplaudido y hasta lloró Monzó. A ver. Está usted, presidente, cumpliendo acabadamente el rol para el que lo eligieron los ciudadanos hasta el 10 de diciembre. Y eso en política quiere decir mucho. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político.
¿no? Destacar el trabajo, lo ha hecho además toda la oposición. Después parece que estaba tan emocionado y contento Monzó que se fue sacando fotos con uno, como en los cumpleaños, los casamientos, se fue sacando fotos con los distintos sectores. Me quiero adherir al homenaje, porque yo fui durante 2016 y 2017 presidente del bloque, obviamente del Frente para la Victoria PJ, y realmente tuvimos un arranque difícil, como todos los arranques, pero después realmente es un hombre de bien, condujo muy bien la Cámara de Diputados, así que el homenaje es merecido. Es merecido, sí, normalmente es cierto que quien ocupa ese lugar es un hombre que llega ahí porque sabe manejar consensos, porque tiene Pero no siempre sucede igual, ¿no? Mi experiencia como diputado durante 2 periodos hizo que nunca recuerdo que haya habido un presidente que no haya sido o se haya ido sin ser aplaudido, sin ser reconocido por su tarea. Todos los que recuerdo que pasaron por ahí normalmente cumplen un papel destacado y es reconocido por sus pares. ¿Sí? No conozco a Monzó, pero por lo que dicen y por bueno, todos destacan su estilo debe para estar a la conducir, misma altura de las circunstancias que tuvieron todos los antecesores. Sí, tuvimos Balestrini, por ejemplo, que fue presidente de la Cámara. Camaño. Claro, Camaño, Eduardo Camaño. Bueno, ahí me acuerdo de Alicia Castro que le puso la bandera norteamericana en el pupitre. Estábamos discutiendo no sé qué cosa, pero bueno, realmente los presidentes de la Cámara tuvieron bastante equilibrio. Bueno, queríamos destacar el hecho. A ver, Néstor, vamos con los temas judiciales que nos quedaron pendientes. Nos quedó pendiente contar algo sorpresivo que ocurrió hoy en Dolores y que tiene referencia directa con lo que está pasando en Comodoro Pi. Mirá, vamos a mostrar un fragmento de una resolución firmada hoy por el juez Alejo Ramos Padilla. Bueno. En esa resolución lo que cuenta el juez Ramos Padilla es que la da Judeco, la oficina que depende de las escuchas telefónicas, le informó que en una causa, escucha esto, del año 2015, el empresario, el productor agropecuario Pedro Echeves había sido denunciado por estafa, por defraudación, por un particular. Echeves, 2015, ni siquiera aparecía D'Alessio, mucho menos la causa Cuaderno. Sin embargo, la da Judeco, esta oficina encargada de las escuchas, le dice al juez Alejo Ramos Padilla, esta causa la tiene Claudio Bonadío y Claudio Bonadío ordenó intervenir los teléfonos de Pedro Echeves. ¿Cómo? ¿Por qué decide eso el juez? Bien, acá hay 3 alternativas, hay 3 escenarios posibles. El primero es que lo hubiera ordenado cuando arrancó la investigación. En el año 2015 ordenó investigar, estamos en el año 2019, una causa por estafa con escuchas telefónicas que dura 4 años, en la jerga judicial se sabe, no hay nada. También pudo haber pasado que eso lo hubiera ordenado a finales del año 2018 y a principios del año 2019. Es decir, que los teléfonos estuvieran intervenidos cuando Pedro Echeves era extorsionado por Marcelo D'Alessio. Es decir, existe la posibilidad de que Bonadío hubiera estado escuchando cuando D'Alessio lo extorsionaba a Echeves. ¿Y cómo? No hizo nada. Pero hay una última posibilidad que es la más grave de todas. A ver, la fecha no está con claridad. La fecha no está y hasta ahora no se ha informado, y me parece a mí que no se ha informado con una trampa, como para decir, vengan y den explicaciones a ver cuándo fue que pasó esto. Porque la tercera posibilidad, y esta es la complicada, Rosario, es que la intervención telefónica se haya producido después de que estallara la denuncia de Echeves contra D'Alessio, que involucraba al fiscal Stornelli y al propio juez Claudio Bonadío. Si esto es así, si empezaron a escuchar telefónicamente a Echeves después de que denunció a D'Alessio, estamos en presencia de un escándalo gigantesco, porque después de que él denunció que era víctima de una extorsión de una persona que invocaba, probablemente falsamente, a Stornelli y a Bonadío, lo mandan a espiar. Exactamente. Si esto es así, comprá pochoclos porque tenemos una película larga para ver. Larga para ver. Ahora, para poder determinar eso, obviamente el juez determinó una serie de peritajes. Sí, claro, lo que hizo fue pedidos de oficio a las telefónicas, ¿no? En cuestión. Sí, y además en todo esto lo que hay es un pedido de certificación de causas, porque se están tirando desde Retiro a Dolores, ida y vuelta, con munición pesada. Se están pidiendo causas mutuamente, pidiéndose que se inhiban. Hoy el juez Claudio Bonadío le pidió al juez Ramos Padilla una vez más que se inhiba de intervenir en la causa, en lo que tiene que ver con la causa por la importación de gas natural licuado. Te lo dijimos 100 veces.
Esa causa es la que originó la causa de los cuadernos, es la causa madre. Si se cae gas natural licuado, se cae como en un castillo de naipes toda la causa cuadernos, porque lo que demuestra es que el juez Bonadío nunca pudo haber intervenido en la causa cuadernos. Bueno, ahí está centrada la munición pesada que de uno y otro lado están entrecruzando todo el tiempo. Ahora, Néstor, Carlos Stornelli debe ir a indagatoria el 29 de noviembre. ¿Finalmente tiene o no abogado? Tiene una abogada que era una codefensora, pero el abogado que él había elegido... Fue rechazado por Ramos Padilla. Sí, y aquí hay que decirlo claramente, parece una exageración del juez de Dolores. Lo que le dice es había intereses contrapuestos, pero el abogado, que es Juan Martín Cerolini, lo eligió el propio Stornelli. Este Stornelli quien confió en ese abogado y dijo, yo quiero que me defienda él. Y el juez, para garantizar un derecho que el propio Stornelli considera garantizado, le dice, no, a este abogado no lo acepto, ponga a otro. Parece haber allí una exageración por parte del juez de Dolores. De cualquier manera, esta decisión de no aceptar al abogado es apelable y esa apelación, atención con esto, podría eventualmente, digámoslo en potencial por ahora, postergar nuevamente la indagatoria prevista del fiscal Stornelli para el 29 de noviembre. Bueno, estamos hablándote del Poder Judicial, ¿no? Este entramado de espionaje, servicios de inteligencia, abogados, jueces, fiscales, periodistas. ¿Cómo se logra desandar esta cuestión? Digo, llega un nuevo gobierno, hay que ver qué se hace con los servicios de inteligencia, sí, que parece que están acostumbrados a la promiscuidad en su trabajo. Sí, yo realmente creo en la presunción de inocencia, defensa en juicio, debido proceso legal, pero hay sospechas de armado de causas. Y eso es tremendo. Que alguien le arme una causa es tremendo, pues tiene que ver con el principio básico de libertad. Me parece a mí que hay que tomar algunas medidas con relación a los juzgados de Comodoro Pi. Que intervengan todos los juzgados criminales, federales criminales. Que no quede en manos de 12 jueces. Que no quede en manos de 12, sino que realmente haya mayores responsabilidades. Sería una de las formas de diluir, digamos, esta especie de monopolio en las causas penales que son tan importantes. Por supuesto, preservando estos derechos, ¿no es cierto? Pero lo que uno tiene que advertir además es que acá hay responsabilidades que hacen daño, es decir, por haber hecho daño. Y ese daño no tiene por qué pagarlo el Estado argentino, porque somos todos nosotros. Ahí que hay que buscar la responsabilidad personal y patrimonial del funcionario, sea judicial, sea del Poder Ejecutivo, que no cumpla con las funciones a su cargo, que se haga cargo con su patrimonio. Y creo que es una forma de poner límites también. Cuando alguien... Perón decía que ¿puede venir algo así en el próximo gobierno? ¿Por qué no? La víscera más sensible es el bolsillo. La responsabilidad es un principio general de derecho. El que hace un daño tiene que hacerse cargo. El que rompe paga, digamos. Exactamente. Eso para hacerlo más fácil. Mucho más claro. El que rompe paga. El que rompe paga, Ariel. No, creo que hay que mirar qué dice la sociedad de la justicia. La sociedad no confía en la justicia, eso, dice que no le cree a la justicia. Me estaba recordando allá por al Poder Judicial, de la democracia, ¿no? Cuando las juntas militares fueron juzgadas por los tribunales, por la justicia y se trabajó mucho en el esclarecimiento, había una gran confianza de la gente en la justicia y los jueces eran reconocidos en la sociedad como creíbles. Hoy, todo lo contrario. Por ende, hay que trabajar rápidamente en tratar de modificar el sistema que hay en los juzgados federales, el tema del Consejo de la Magistratura, que sea algo mucho más debería ser democrático, porque también sí, la designación de jueces, hay mucho por andar en el tema del Poder porque Judicial. En verdad son los colegios de abogados, yo fui consejero. La corporación de la justicia es la que sigue mandando ahí, sí, y la que sigue influyendo, y no la gente, no los representantes de la gente, que son los diputados. Es extraño la acción del Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque en ese organismo se ha salvado, por ejemplo, al juez Bonadío. Claro. Y ha contado con los votos del Frente para la Victoria, sí, ¿no? Sí, yo fui uno de los que acusó a Bonadío. Le habíamos logrado poner una multa, porque se fue el extremo, sobre el salario de juez. Pero le perdonaron, digamos, sí, ahí, ¿no? Lo absorbieron de esa responsabilidad. Porque es mayoría la corporación judicial. Por eso digo que fueron votos de, si mal no recuerdo, Diana Conti y Kunkel. Sí, fueron Irursunin. Exactamente. Ya sé que nos vamos y 28. Creo sí, que hay que dar mayor participación al pueblo en el Consejo de la Magistratura. Eso sería muy importante.
para que realmente haya una... Y además, uno por deformación habla de la justicia es un valor. Por eso es el Poder Judicial. Del Poder Judicial. La justicia es un valor que hay que recuperar y tener siempre Uno presente. por deformación habla de la justicia. Sí, exactamente. Les quiero agradecer muchísimo que han sido muy amables. Héctor, Pablo, muchísimas gracias. Nosotros hoy nos vamos unos minutitos antes para cumplir con un pedido del canal. Nos vamos exactamente ahora. Recordá que mañana hay otra historia, continúa a las 21. Sí, mañana es jueves a las 21. Seguimos compartiendo. Hay otra historia. Gracias. Hasta mañana. Que oiga, nos queman las palabras, no silencio. Credicop, nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Un nuevo espacio público recuperado para los vecinos de Benavides en este caso, pero desde Tigre en general. Creo que este espacio lo que hace es consolidar una política que tenemos de crear espacios públicos de calidad para el encuentro de los vecinos, para una mejor cohesión, para lograr la igualdad de oportunidades que queremos para todos. Y en ese marco también seguir sosteniendo una política que ya lleva muchos años, que es la de protección ciudadana, cuidar a nuestros vecinos, cuidar el tránsito, cuidar todas las cuestiones que hagan a que, bueno, se eviten consecuencias no deseables para los vecinos.